huérfano, a la viuda y al forastero. Malaquías. ¿Cuál le digo? Se lo voy a tener yo el micrófono. ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosas te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Por eso los maldigo a todos ustedes, israelitas, que son unos tramposos. Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimento en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver cómo les abro las puertas del cielo, dice Yahvé. Entonces, ciertamente hay alguien de que le está robando a Dios. Pero vamos a leer desde el versículo 5 al 6 y vamos a ver quién verdaderamente es el que le roba a Dios. Dice, cuando venga a ustedes para hacer justicia, exigiré un castigo inmediato para los hechiceros y los adúlteros, para los que hacen falsos juramentos, para los que abusan del asalariado, de la viuda y del huérfano, para los que no respetan los derechos del extranjero. Entonces, vea usted, querido hermano, que nos escuche en esta preciosa mañana, de que hay alguien que en vez de que ese diezmo sea repartido como en el antiguo tiempo, en el antiguo pacto, que ese diezmo era en alimentos para la viuda, para el huérfano y para el extranjero y para el levita. Pero hoy en día, lastimosamente, ese diezmo, en vez que llegue a estas tres clases de personas en nuestro tiempo, ese diezmo se le está cobrando al huérfano, se le está cobrando a la viuda y se le está cobrando al extranjero, al forastero. Entonces, aquí estamos hablando que dice el Señor que va a ser un juicio inmediato contra aquel que está robando, que está quitándole, exigiéndole el diezmo a estas tres clases de personas. Vamos a pedirle al hermano Vicente que nos lea Deuteronomio capítulo 14, del 22 al 29. Hermano Vicente. Tome. No le va a leer el hermano. Vaya. Está molestando mucho el viento, hermano, para hallar las lecturas. Está molestando mucho. Cada año, Fuerte, hermano, fuerte. cada año se pagará Dale el ya. diezmo de toda la que haya sembrado y que haya crecido en tus
tierras. Comerás el presencia de Yahvé en el lugar de él haya escogido para morada de tu nombre. El diezmo de tu trigo, de tu aceite y de tu viña, así como los primeros nacidos de tu ganado, mayor y menor. Por eso aprenderás a honrar a Yahvé tu Dios todos los diezmos de tu vida, pero cuando Yahvé los haya multiplicado, podría ser que el camino sea demasiado largo y por eso no puedas llevar a ese diezmo el lugar que Yahvé ha elegido. Aquí nos dice la bendita palabra de Dios de que el diezmo era dado una vez al año y no era en dinero, no era en monedas ni de oro ni de plata, y era únicamente una vez al año. Dice que cada año separarás el diezmo de todo lo que hayas sembrado y haya crecido en tus tierras. Ahora bien, ese diezmo, querido hermano, que era separado cada año, ese diezmo no era para dárselo a nadie. Ese diezmo era para que la propia familia que había cultivado se lo comiera en común unión. Ese diezmo tendría que ser ahora no para dárselo al pastor. Ese diezmo era comido por la propia persona. Únicamente Dios quería la obediencia, porque Dios elegía un lugar donde esta persona iba a entregar su diezmo y se lo iba a ir a comer donde Yahvé lo quería enviar. Tenía que ir, dice, y comérselo en presencia de Yahvé en el lugar que él haya escogido para morada de su nombre. El diezmo de tu trigo, de tu aceite y de tu vino, así como los primeros nacidos de tu ganado mayor y menor. Con eso aprenderás a honrar a Yahvé tu Dios todos los días de tu vida. Entonces, repitiendo ese diezmo, y Dios lo pedía para que fuera la obediencia, que fueran al lugar exacto donde Él quería que fueran a degustar estos alimentos. Pero, versículo 24, cuando Yahvé los haya multiplicado, podría ser que el camino sea demasiado largo, y por eso no puedas llevar ese diezmo al lugar de Yahvé ha elegido para morada de su nombre. Entonces, si por ejemplo a mí el Señor me enviaba que yo fuera a entregar, a dejar o a comer ese diezmo, digamos de aquí hasta San Salvador, y yo cargando un trigo, un quintal de trigo, 2 quintales de trigo sobre mis hombros, entonces era demasiado largo el trayecto, así como también había cierta clase de alimentos que podían ser perecederos, que iban a arruinarse en el trayecto. Entonces también podría ir comercializar este producto, venderlo, y dice la palabra de Dios que tenía que llevar el dinero en la mano. Vamos a continuar leyendo. Pero cuando Yahvé los haya multiplicado, podría ser que el camino sea demasiado largo y por eso no puedas llevar ese diezmo al lugar que Yahvé ha elegido para morada de su nombre. En ese caso, cambiarás todo por dinero
e irás al lugar elegido por Yahvé, llevando el dinero. Allí comprarás todo lo que desees, sean vacas u ovejas, así como también vino o bebida fermentada, todo lo que gustes, y lo comerás allí en presencia de Yahvé. Estarás de fiesta tú y los de tu casa. O sea que con ese diezmo que separaron para nuestro Señor, ese diezmo que era para el Altísimo, ese era para comerlo el que estaba diezmándolo con todos los de su casa. No era ese diezmo como hoy en día, que usted se lo exige el susodicho pastor y ese diezmo no lo comparte con nadie. Ese diezmo es en algunas ocasiones dado hoy en día. Hace 5 días salió una noticia de 2 pastores de fama mundial que son evangélicos. Están ahorita en los juzgados, están debatiendo, están peleando porque están divorciándose por un adulterio del pastor en la familia Maldonado, donde están ahorita en los tribunales peleando únicamente la sencilla y moderada cantidad de 120 millones de dólares provenientes del diezmo que le quitan, que le exigen a las ovejitas. Ahí comprarás todo lo que deseas, sean vacas o ovejas, así como también vino o bebida fermentada. Todo lo que gustes y lo comerás allí en presencia de Yahvé. Estarás de fiesta tú y los de tu casa, sin olvidar al levita que habita en tus ciudades, ya que él no tiene propiedades ni herencia como tú tienes. Ya que recordamos que para las 12 tribus, a la tribu de Leví, a los levitas que iban a hacer lo que llevaban la consagración del templo, a ellos no se les dio por herencia. Entonces ellos entraban dentro de aquellas, ya eran 4 clases: a la viuda, al huérfano, al forastero y al levita. Para ellos era el diezmo. Ahora, había una clase de diezmo que este diezmo sí se presentaba al templo o en las afueras de la ciudad, pero diezmo era cada 3 años, no como hoy en día, que por lo menos en Estados Unidos, que allá el pago es semanalmente, allá hay que diezmar semanalmente. O sea que si una denominación tiene 100 feligreses y ahorita andan ganando alrededor de $1,000 a la semana, estamos hablando que este hermanito que se encarga de exigir el diezmo, está él recaudando la mínima cantidad de $10,000. $10,000 está recaudando este hermanito semanalmente. Cada 3 años separarás el diezmo de todas las cosechas del año, pero lo guardarás en tu ciudad. Vendrá entonces a comer el levita que no tiene herencia propia entre ustedes, y el extranjero, el huérfano y la viuda, sí que habitan tus ciudades, y la viuda que habitan tus ciudades, y comerán hasta saciarse. Así Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que hayas emprendido. Entonces ese diezmo que era para compartir con estas 4 clases, era ese diezmo cada 3 años que iba a dejar estos alimentos para ser compartidos hasta que se saciara la viuda, el huérfano, el forastero y el levita.
Entonces, hoy en día, querido hermanito, lastimosamente, el evangelio está siendo comercializado. Diezmo. Hoy en día, el diezmo se ha convertido para el sustento de aquel que se aprovecha de la bendita palabra de Dios. Para aquel que le busca un sentido a su favor. No importa explotar al pobre que gana su salario con el sudor de la frente. Ahora, si usted gana, el diezmo lo debe dar no mensual, sino que quincenal. Yo tengo hermanos en la carne que sinceramente comparten los diezmos quincenalmente de conformidad de lo que él gana. Si gana $300, pues él tiene que dar $30 porque es el 10% el que él tiene que dar. Si es jornalero, trabaja en el jornal, si gana 150, pues son $15 que tiene que darlo como diezmo para el servicio del templo, pero no. Es para el beneficio del sustento de los hijos del pastor, para pagar las colegiaturas, para pagar todo lo que tiene que pagar. Pero según la Sagrada Escritura, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12, dice: el tercer año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al desamparado, para que lo coman en su misma ciudad hasta saciarse. Dice de esta versión: cuando llegue el tercer año, que es cuando se da la 10ª parte de todo, y cuando hayas apartado ya la 10ª parte de todos tus frutos y se la hayas dado a los levitas y a los extranjeros que viven en tu país, y a los huérfanos y a las viudas, para que puedan comer en tus poblaciones todo lo que quieran. No era quincenal, no era al mes, era un diezmo que daban de las cosechas cada 3 años. Y como decía mi hermano, no era dinero el que daban, eran de los frutos que cosechaban. Y lo mismo lo dice en el capítulo 14, versículo 28 y versículo 29 del libro del Deuteronomio. Le vamos a decir a mi hermano que lo lea, para que vean que era cada 3 años. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Cada 3 años deberán ustedes apartar la 10ª parte de su cosecha del año y almacenarla en su ciudad, para que cuando vengan los levitas, a quienes no les ha tocado tener propia tierra, o los extranjeros que viven entre ustedes, o los huérfanos y las viudas, puedan comer hasta quedar satisfechos. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan.
Esto es lo que está escrito en la santa y bendita palabra de Dios. Que el diezmo era para los levitas, para la tribu de Leví. No era el diezmo para los que fundaban una secta y se querían aprovechar. Dice en Números 18:21 dice: a los hijos de Leví les doy como herencia todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que presten, es decir, del servicio de la tienda de la cita. Para el que presta servicio al culto de Dios, para este le era dado el diezmo. A la tribu de Leví le fue otorgado como herencia, para que comieran ellos y sus familias, y para que ayudaran a la viuda, al huérfano y al desamparado. No era el diezmo para alguien que se denomina pastor y empieza a pedir el diezmo, porque en el libro de Habacuc tiene sentencias para los que se aprovechan. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 9, dice: ay del que levanta a los suyos con ganancias injustas, manera que tiene sinceramente los fraudulentos de enriquecerse a costa del sudor que derrama el pobre hermano que se congrega, donde no le predica la verdad, le predican con falacia, con engaño, con mentira, trata la manera de sugestionarlo, como decía mi hermano en Malaquías 2:8, usted dice que cómo se puede robar a Dios. Si le roban a Dios cuando no trae los diezmos. Mi hermano, cuando usted va al templo no católico y le dice: si usted no da los diezmos, no es a mí quien me roba, es a Dios a quien le está robando. Y si usted no da los diezmos, ya va a ver qué maldición más grande va a traer a su familia. Los duermen, le dan la mentira como alimento. En Mateo capítulo 10, versículo 8 decía mi hermano: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, délos sin pagar. En la Biblia Reina Valera dice: lo recibieron de gracia, pues de los de gracia. Gratuitamente se predica la palabra de Dios. Nosotros predicamos aquí en el parque, en diferentes lugares, y no hacemos ganancia por predicar la bendita palabra de Dios. Porque en primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo del 4 al 5, dice, del 3, dice que el que no se atiene a la enseñanza de la sana doctrina es un ciego que no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde procede envidias, discordia, insultos, desconfianza y discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. Están tan lejos de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Dura la palabra, pero no se puede simplificar, porque así decía San Pablo a los corintios: yo no lo he mandado a
bautizar, sino que a predicar la palabra, y no con discursos bonitos, porque si no, al contrario, la cruz de Cristo se desvirtúa. A mí no me importa que diga, los hermanos lo que viene es a pelear. Cuidado, no es a pelear, es a decir la verdad. Cuando yo venga a hablar de los argumentos humanos, de mis propios argumentos, de lo que yo pienso, puede pensarlo de esa manera. Pero le estamos mostrando el 100% que es bíblico lo que le estamos diciendo. Por eso le damos capítulos y versículos, por si a usted no le gusta, pero así está escrito y no lo podemos criticar. De estas personas proceden los insultos, dice, la discordia. Y es correcto, si no le gusta que uno le diga la verdad, no le gusta. ¿Por qué? Porque tiene la mente pervertida, porque se han hecho artífices del engaño. La misma palabra dice, tiene la mente pervertida. Están tan lejos de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Hay hermanos que se movilizan de un lado a otro. Si yo fuera un sectario y le dijera por cuánto va a predicar a Honduras, si me dan $5,000, bien que voy. Voy a Guatemala, dígame la distancia y según la distancia, así le voy a quitar yo ofrenda. No, la bendita palabra de Dios no dice así, porque estaríamos lejos de la verdad. En el versículo 10 de la misma carta de 1 Timoteo capítulo 6 dice, debes saber que la raíz de todos los males es el dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Es cierto, si alejan de la verdad, si alejan de la fe, se extravían de la fe cuando empiezan a enriquecerse a costillas de los demás. Yo tengo testimonio de un pastor que iba a vender cerámica al mercado Escuartel y en la tarde en vez de veníamos lamentándolos con unos pocos colones de ganancia. Ahora vayan a ver qué grandes mansiones tiene, edificios de 2 y 3 plantas, buenos vehículos, han sacado adelante sus hijos. ¿Por qué? Porque han hecho ganancias injustas de predicar el Evangelio. Y como dice Habacuc, ¡ay de aquel que levanta a los suyos con ganancias injustas! ¿Por qué? Los hijos estudiando en buenas universidades y los hijos estudiando en las escuelitas en malas condiciones. ¿Por qué? Porque el hijo que manda al hijo a esa escuelita, le ayuda al pastor para pagar las colegiaturas o la universidad a costa de que esté enriqueciendo con ganancia injusta. Leamos si es mentira lo que dice la bendita palabra de Dios. No lo leo de aquí porque no van a decir que yo me lo estoy inventando. Le vamos a pedir a mi hermano Martín que lea en la segunda carta de los Corintios capítulo 2 versículo 17 para que vea cómo se ven aún en el mercado predicando la palabra de Dios en los autobuses y después de predicarlo pasan pidiendo la ofrenda, dice ellos. ¿Para qué? Para llevar el sustento a la casa o para mantener la otra sucursal que tiene fuera del matrimonio. Así fuera galán predicar la bendita palabra de Dios, pero no tendría ningún mérito. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 17 dice, nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, como hacen muchos
Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos, y por nuestra unidad con Cristo. Y lo voy a volver a leer porque está precioso. Nosotros no andamos negociando con el mensaje o la palabra de Dios, como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos, y por nuestra unidad con Cristo. Con facilidad se ven negociadores de la palabra. La palabra de Dios no es mercancía. La palabra de Dios es poder de Dios y no se puede vender la bendita palabra de Dios. No tiene ningún sentido que después de estar aquí predicándole a ustedes, mandemos a dejar sobres a sus asientos y queramos engañarlos con decirle, si echa un billetillo día 5, échelo sonriente, porque Dios bendice al dador alegre. No demuestre tristeza al depositar su ofrenda, porque Dios bendice al dador alegre. El eslogan que tienen los hermanos sectaristas para sacarle el billullo, para sacarle los dólares, para sacarle los euros a los pobres hermanos que buscan la misericordia de Dios. Allí están siendo estafados de una forma de mafia. ¿Por qué? Porque lo están engañando. La palabra de Dios no se puede vender. Cuando habla que Dios bendice al dador alegre, habla ya en la carta a los Corintios, donde hubo una gran hambruna en Jerusalén y aquella comunidad estaba necesitando de alimento. Entonces el apóstol decide hacer una colecta para llevar el sustento a esas comunidades. No era para enriquecerse, pero ahora no, lo agarraron de eslogan. ¿Para qué? Para ver cómo usted lo engaña más fácil. Dios bendice al que da con el corazón alegre. Vamos a ver qué nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 23. Porque muchas veces dejamos lo más importante y empezamos a predicar que a mí me gusta hacer lo correcto y a usted no. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que se pagan para Dios la 10ª parte de la venta del anís y del comino, mas no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Ay de ustedes, fariseos hipócritas y maestros de la ley, Quiero continuar con el 24. que pagan el diezmo de la menta, el anís y el comino, y dejan lo más importante, que es la justicia y la misericordia. ¿Cuántas veces podemos predicar la bendita palabra de Dios? Paguen el diezmo. Pero habrá justicia en eso que Venga, me lo voy a guardar o bien. pagan el diezmo. Les aseguro que no hay justicia. Yo tengo una mi hermana de que iba a una iglesia del Buen Samaritano. Pagaba el diezmo quincenalmente,
el de ella, el del marido y hasta el hijo. Pero venía la injusticia. El hermano pastor comiendo pollo y mis pobres sobrinos comiendo una rodaja de tomate, un poquito de frijol, porque ella se había quedado sin el dinero porque había pagado el diezmo. Deja la misericordia, pagan el diezmo, pero muchas veces dejan de ser misericordiosos con papá y mamá. Prefieren pagar el diezmo, pero que la esposa ande con las llenas amarrado con pedazos de pajilla y que el vestido lo carguen más remendado que ya aparece en el mapa de El Salvador. Es tremendo cuando sinceramente no hay misericordia. Ay de ustedes, maestros de la ley. Bonito se oye. Cómo se predica la bendita palabra de Dios. Pero la forma como la predicamos. ¿Cuál es nuestro propio actuar? En 1 Tesalonicenses 2:9 dice: recuerden, hermanos, nuestras fatigas y trabajos mientras les predicamos el Evangelio de Dios. Trabajamos noche y día para no ser carga para ninguno. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Nosotros desplazamos en cierta ocasión a predicar a Piedras Pachas. Ya días antes habíamos ido a la casa de un pastor trinitario, unicitario que diga, y un día íbamos a predicar como a las 9:30 de la mañana. Él ya andaba visitando hogares, recogiendo para almuerzo, y San Pablo dice que de día trabajaba, pero cuando tenía la oportunidad predicaba la palabra de Dios, porque no quería ser carga de los demás. ¿Cómo va a ser justo que un hermano campesino esté ganando $5 y de allí le toque darle la 10ª parte a un viviano? No es justo. La verdadera religión consiste en hacer justicia con el huérfano, la viuda y el desamparado. En esto consiste. Ahora yo me fijo, aquí nomás por la aceitita está un instituto bíblico, donde el que quiere irse a formar para ganarse la vida fácil, 6 meses y sale con diploma. ¡Qué fácil! Vendedores de la palabra, dice. Pero nosotros lo hacemos por convicción, porque hemos creído que Cristo me ama, Cristo me da la vida, Cristo no quiere que yo me pierda, sino que me salve. Como dice San Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres se salven, pero que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y el fundamento de la verdad es la iglesia, porque Cristo, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, es quien la fundó, y allí se predica la Biblia. Allí no se predica los argumentos que me dan rienda suelta a mis desviaciones. Porque dice
los que tienen la mente pervertida están tan lejos de la verdad, porque para ellos la religión es un puro negocio. Tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 12, vamos a decirle a mi hermano que los lea, de aquellos personajes que subieron al templo, y el que era fariseo y el publicano. Vamos a pedirle a mi hermano que lo lea. Jesús contó esta parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. Para Roma, el fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo que daba el diezmo no, porque él a sí mismo se engrandecía. El que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Bonita parábola. Los que estamos aquí predicando la bendita palabra de Dios, lo que estamos compartiendo la bendita palabra de Dios, somos los pecadores. Los fariseos son los que dicen: yo no soy como los católicos, ellos les roban a Dios. Nosotros ayunamos, hasta 3 días paso de ayuno. Viera cómo me gusta ayunar. Y viera, yo no puedo dejar sin pagar el diezmo. Hipócritas, no es la manera en que tú finges como dices que practicas el cristianismo que Dios ve. Está viendo lo interior. Él quiere que se humille. Nosotros lo que hacemos es humillarlos y decir: yo soy pecador, yo necesito de la misericordia, yo necesito predicar también el amor de Dios, pero también me gusta predicar la injusticia o denunciar la injusticia que se cometen. Porque en Efesios capítulo 5, versículo del 8, del 5 en adelante, es dura lo que nos dice la mujer de la hermana Gloria. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. En el versículo 8 dice: en otro tiempo era tiniebla, pero ahora sos luz en el Señor.
andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda verdad, justicia y bondad. Buscad lo que agrada al Señor. No participéis de las obras infructuosas de la tiniebla, antes denunciarlas, porque es vergonzoso hablar siquiera de lo que hace en oculto. Todas las cosas que se manifiestan cuando son enunciadas por la luz, porque la luz lo que manifiesta todo. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Dice, no tomes parte de las obras de las tinieblas, al contrario, denúncielas, porque solo oír lo que esas personas hacen a escondidas da vergüenza, dice. Da vergüenza ver a esa clase de personas que, denominando ser cristianos, quieran engañar a los demás. Y dice, denúncielas, porque si es denunciada por la luz, llegarán a ser luz. Qué preciosa la bendita palabra de Dios. Duele. Y nos duele la corrección. Como dice en Hebreo 13, 12, 11, que la corrección en el momento inoportuno duele, pero con el tiempo lo que trae son frutos de paz y santidad. Después que usted acepte la bendita palabra de Dios tal como está escrito, va a empezar a sentir paz en su corazón después de verse incomodado de que la palabra de Dios es dura. Vamos a dejar a mi hermano Martín a que siga nutriendo esta bonita enseñanza, pues hay mucho de qué hablar. Bendito sea Dios. Bien, voy a ser un poco breve porque ya se habló bastante. Vamos a leer, bueno, los hermanos han dicho qué es lo que se debía diezmar, los frutos de la tierra. Semillas, hoy en este tiempo sería llevar comida a la iglesia. Sería arroz, frijoles, las cosas que se consumen, pero ¿para quiénes eran? Eran para los levitas, para el huérfano, para las viudas, para el forastero. Vamos a leer Números, capítulo 18, versículo 21 al 24. Sihón, rey de los amorreos, a quienes dijéramos, quisiéramos pasar por tu territorio, no nos meteremos en los campos sembrados, ni en los viñedos, ni beberemos agua de tus pozos, atravesaremos tu territorio yendo por el camino real. Pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por su territorio, sino que juntó a toda su gente y salió al encuentro de ellos en el desierto, y al llegar lo atacó. Perdón, era 18, 21 al 24, dice: Tú no tendrás propiedad en Israel como los demás israelitas. Yo seré tu propiedad y tu herencia en Israel. A los levitas les doy como propiedad la 10ª parte que los israelitas deben entregar de sus productos en el pago del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Los demás israelitas no deberán acercarse a la tienda del encuentro porque cometerían un pecado que les traería la muerte. Los levitas serán los únicos que se ocuparán del servicio de la tienda del encuentro y serán responsables de la falta que cometan. Esta será una ley permanente que pasará de padres a hijos. Los levitas
israelitas no tendrán territorio propio en Israel. A ellos les he dado en propiedad el diezmo que los israelitas deben ofrecer de sus productos. Por eso les he dicho que no tendrán territorio propio en Israel, que significa que a ellos eran 12 tribus y a esas tribus no le habían dado propiedades. Por eso los demás tenían que darle alimento. Eso es lo que se debía diezmar. Eso era. Vamos a ver lo que dice Números 14, 23. Deuteronomio, perdón, 14, 23. Para que veamos que eran personas establecidas en el Antiguo Testamento. No es Nuevo Testamento, no es para el cristiano que tiene que darle dinero de lo que gana de su salario a ese pastor que no es judío, no es levita, es una persona que está engañando a los demás para hacerse de dinero. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 14, 23, dice 22, 23. Cada año sin falta, es una vez al año, sin falta deberán ustedes apartar el diezmo de todo el grano que cosechen, una vez al año, el grano que cosechen. De esa 10ª parte de trigo, de vino y de aceite y de las primeras crías de sus vacas y ovejas comerán ustedes delante del Señor su Dios en el lugar que Él escoja. Entonces estamos hablando de alimento, hermanito, que usted o su familiar no está en la iglesia católica, sino que está en una iglesia evangélica que no le está fe, que no le exijan, porque el que le dice que es pastor, él nadie lo nombró, él no es levita, él no tiene por qué cobrarle. Si nosotros leemos lo que dice San Mateo 14, vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado, pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaba. Como ya se hacía la noche, los discípulos, escuche esto, los discípulos se acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas que predican son las que tienen que alimentar a los demás. Ahí vemos cómo Jesús no les dijo: vaya a esa gente antes de despedirlo, cobren el diezmo, pásenle la ofrenda, que den las primicias. No, esta gente de hoy en día, los pastores, lo que hacen donde hay gentío, pasan el sombrero, pasan pidiendo dinero. Jesús les dice, cuando los discípulos les dice despídenlos, Jesús no les dice: no, pídanle el diezmo, pídanle ofrenda. No, denle ustedes de comer. Así funciona. Así funciona. Denle ustedes de comer. No se deje engañar. Jesús nunca cobró el diezmo. Jesús nunca mandó a cobrar el diezmo.
Por eso estamos nosotros acá. Y si hay alguien que tuviera alguna pregunta, nosotros se la podemos responder cualquiera que sea esa pregunta. Entonces, ¿qué era? Era semillas, era alimento. ¿Para quién era? Era para el levita, para el forastero, para la viuda y el huérfano. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted le quiere dar a Dios, lo que tiene que hacer es darle al necesitado, darle al anciano. Si usted trabaja y le nace ayudar, dele al que lo necesita, dele a los necesitados, dele a los enfermos. Ese es el reino de Dios, ayudar al que no tiene. Pero al que se va de la iglesia le dice, no, que le tiene que dar mensualmente al pastor. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Ahora con las prédicas del padre Luis Toro, muchos están saliendo de ese engaño porque los están robando. Con Malaquías 3, 8 al 10. Me han robado, dice, ¿quiénes? Ustedes con sus diezmos y ofrendas. Pero ¿qué tiene que ver con ese señor que se dice ser pastor? Nada. Eso está hablando allá en el Antiguo Testamento. Jesús no había venido. Que no le mientan, que no le engañen, que no le roben. ¿Cómo le van a dar a Dios? Dándole a los más necesitados. A el pastor, mándelo a trabajar. Porque el haragán, bueno sería, dice la palabra de Dios, que no coma. Vamos a ver cómo se le da a Dios. Y dirá el rey a los que están a la derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, recibirán el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey le contestará, les aseguro que todo lo que hicieron con uno de estos mis hermanos míos más humildes, conmigo lo hicieron. El diezmo no es devolverle a Dios, es engordar a alguien que les está mintiendo. ¿Cómo le va a dar a Dios? Vaya a comprar comida, vaya a darle a la viejita que usted sabe que está en problema. Vaya al niño que no tiene mochila para ir a la escuela, vaya y cómpresela. Si ve a alguien que necesita zapatos, cómpresela. Así le está dando a Dios, pero que no le diga que aquí está el sobre, deme el diezmo. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe. Los están engañando. Lo que Dios quiere es misericordia con mis hermanos más humildes, dice. Pero la gente es tan sencilla que lo que le dice el pastor, le dicen amén, aunque sea una mentira. Entonces, pues el hermano ha hablado del Nuevo Testamento, los pasajes que menciona sobre el diezmo, pero allí se lo dice a los fariseos. San Lucas 18 y San Mateo 23. Dice, dos subieron al templo, uno era fariseo
y el otro era publicano. La otra dice, hay maestros de la ley, fariseos hipócritas. Le está diciendo a los fariseos. Vamos a ver lo que dice Hebreos 7. Vamos a ver también a quién le había permitido recibir el diezmo. Hebreos 7:4. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Quién podía cobrar el diezmo? No alguien que era un malviviente y después dice, ahora soy pastor, páguenme el diezmo. No, esa persona nadie tiene que ver con la iglesia fundada por Jesús y con su dinero. Ahora bien, dice Hebreos 7:4, fíjense qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio el diezmo de lo que había ganado a los reyes en la guerra. Según la ley de Moisés, los sacerdotes que son de la tribu de Leví tienen el derecho de cobrar al pueblo la 10ª parte de todo. Entonces tenía que ser un sacerdote levita, un sacerdote de las 12 tribus de Israel, específicamente de la tribu de Leví. Su pastor no es de la tribu de Leví, puede ser de cualquier otra tribu de indígenas, pero no de la tribu de Leví. Que no le mientan, eso está hablando Hebreos 7, está hablando de allá del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que se ayude el que tiene más, al que no tiene o al que tiene menos, que no se engañe. Yo estuve en iglesia evangélica también y yo sé lo que sucede. Algunos lo hacen obligatorio y si no diezma, fuera, por ladrón, y se va al infierno el que no diezme. Así dicen. Otros no están obligatorios, pero ellos no tienen autorización de cobrar nada. Tenemos nosotros que ayudar porque nos nace del corazón. Y si usted no hace misericordia, también está faltándole al amor, a la caridad, porque tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que hacerlo. Porque ¿de qué le sirve a usted ir a la iglesia si usted no ayuda al necesitado? Al que no tiene que comer, le tenemos nosotros que dar. Denle ustedes, dice San Mateo capítulo 14, denle ustedes de comer. Si usted tiene, denle, comparta. No se quede con la creación de Dios que ahora está en sus manos o está en su bolsillo. Es necesario que nosotros tengamos misericordia. Deuteronomio capítulo 26, 12, 13. Veamos lo que dice. La esperanza llegó a mi ciudad, con un hombre honesto y sencillo, que a Izalco le quiere brindar desarrollo en todos los sentidos, como el Chaco Beltrán. Cuando llegue el tercer año, que es cuando se da la 10ª parte de todo, y cuando haya apartado la 10ª parte de todos tus frutos, y se la han dado a los levitas extranjeros que viven en tu país y a los huérfanos y a la viuda para que puedan comer en tus poblaciones todo lo que quieras. Declararás ante el Señor tu Dios: yo he apartado de mi casa la parte de la cosecha que debe ser consagrada a Dios, y la he repartido entre los levitas y extranjeros que viven en nuestro país y entre los huérfanos y la viuda, cumpliendo todo lo que tú me mandaste y sin desobedecer ni olvidar ninguno de tus mandamientos. Entonces se aparta para Dios y se le da al necesitado, al que
depende de la caridad de los demás. Si nosotros conocemos en nuestro cantón o en nuestro lugar aquel que necesita alimento, entonces nosotros debemos ayudar a los demás. No podemos quedarnos con todo. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 15 del 7 al 11. Le vamos a pedir al hermano Vicente que nos lea ahí, por favor, Deuteronomio 15 del 7 al 11. Sí. Si hubiere algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás a él tu mano y le prestarás lo que baste para su necesidad. Guárdate de no abrigar en tu corazón perversa intención, pensando, el año de cancelar las deudas está cerca, el 7º año, y tu ojo sea maligno hacia tu hermano pobre para no darle nada, porque él podrá clamar contra ti al Señor y se encontraría pecado en ti. Sin falta le darás. No sea tu corazón mezquino cuando le des, y el Señor tu Dios te bendecirá en tus obras y en todo lo que emprendas, porque no faltarán pobres en la tierra. Por eso te mando que abras tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Ahí vemos cómo así es la manera de ayudar a los demás. Cuando hay pobres en tu lugar, en tu comunidad, así le vas a dar a Dios. Pero ahí va la persona, ya trabajó una semana, a darle el diezmo a ese señor, solo porque le llega a predicar. La palabra de Dios no se vende. Vamos a leer San Mateo capítulo 10, versículo 8. Vamos a leer para que veamos que lo que gratis se recibe, gratis se da. Gratis. Jesús no le cobró a usted, no le cobra por el aire, no le cobra por sus manos. ¿Le ha pasado a usted que tiene un dolor de cabeza, se toma una pastilla y no le pasa nada? No le calma, pero media vez se acueste, se le quita el dolor. Gratis lo sanó. Vamos a leer. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia lo recibiste, dalo de gracias. Eso es gratis. No podemos nosotros andar cobrando. Venía un señor aquí al mercado y llegaba a orar, orar por los negocios que iban a brincar, a zapatear, a chancletear. Y le decía, el hermano puede venir a orar, pero a él le gustan los billetes de 20. ¡Qué barbaridad! Esos son desvergonzados, sin vergüenzas. Gratis lo recibieron, gratis háganlo. Pero los están engañando a muchos que dicen, es cristiano. No es cristiano. Si usted se va de la iglesia católica, usted es apóstata, dice la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente, dice primera de Timoteo 4, 1, 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe o apostarán de la fe, escuchando a espíritus
rebeldes y a doctrinas de demonios. El que rechaza la fe no se hace cristiano, se hace apóstata. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Vamos a leer el Salmo 41, 1 al 3. Vamos a leer también. Vamos a ver, para que nosotros veamos que hay que ayudar a los demás. Ayudar a alimentar a los demás. Y si usted ve a alguien, como le decía, de que necesita pues zapatos o ropa y usted tiene de sobra, dele. Pero se desviven por mantener a una persona que tiene sus piernas buenas, sus manos buenas. Vamos a leer Salmo 41 del 1 al 3. Dichoso el que se preocupa del pobre, el Señor lo librará en el día malo. El Señor lo guardará y preservará su vida. Será feliz en la tierra, no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará en el lecho del dolor, lo sostendrá en su enfermedad. Vemos cómo Dios te recompensa por preocuparse del pobre, del menesteroso. Con ese dinero que usted le está dando a ese falso pastor, usted pudiera ayudar a los demás. Vamos a volverlo a leer, hermano. Vamos a leer el Salmo 41, 1 al 3 nuevamente. Dichoso el que se preocupa del pobre, el Señor lo librará en el día malo. El Señor lo guardará y preservará su vida. Será feliz en la tierra, no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará en el lecho del dolor, lo sostendrá en su enfermedad. Vamos a leer Proverbios 14, 31 también, para que veamos que al pobre se le da y no se le oprime. Ahora, la persona que persevera fuera de la Iglesia Católica, por lo general, son en muchos cantones o mesones, qué sé yo, pero están oprimidos porque tienen que mantener a esa persona que no trabaja, sino que se ha buscado una manera fácil de comer. Vamos a leer. El que oprime al pobre afrenta a su Creador. Y el que es bondadoso con el pobre lo honra. El que oprime al pobre, ¿cómo le va a cobrar el diezmo al pobrecito que se han dado ahí quemándose el lomo en la milpa? Quemándose el lomo, arando. Y viene este malvado cobrándole por predicar. Cobrándole. Lo que predicamos es para ayudarle a la persona a que tenga fe. Pero estos los oprimen al pobrecito que anda todo requemado de lomo, la cara, de trabajar en el campo. Y llega a mano pastor, aquí le traigo el diezmo. No, lo están engañando. Eso era comida para los necesitados. Ahora usted, si tiene, dele al necesitado, dele a la viejita. Es obligación. No podemos nosotros andar de sinvergüenzas. Trabajemos y ayudemos a los demás. Nosotros salimos a otros países a predicar. Nicaragua, Honduras, Guatemala, invitados. Y no se cobra. Y tenemos que hacer misericordia. Proverbios 14, 31 es el que acabamos de leer. No se le olvide. También Salmo 41 del 1 al 3.
ayudar a los demás. Vamos a leer lo que nos dice Proverbios capítulo 22, versículo 22. Vamos a ver. Y Jesús nunca mandó a cobrar el diezmo. A sus apóstoles los mandó a predicar gratis. No lleven bolsa para dinero. No lleven bolsa. No lleven. Pero ahora lo primero que se hace es pedir, una sed de pedir insaciable. Nosotros vemos en internet cuánto, aquí se ponen los de 1000, aquí los de 500. ¿Quién te ha dicho eso? Sin vergüenza, que andan cobrando por nada, porque el que se clavó fue Jesús en esa cruz, no fue ninguno de estos que andan mintiendo. Aquí vienen a predicar, ¿y cuál es el mensaje? Los idólatras, la iglesia mundana y no sé qué, de lo que menos saben es de Biblia ni conversión, porque al final son peores que cualquier persona que no tenga a Dios en su corazón. Vamos a leer Proverbios 22, 22. No explotes al pobre por ser pobre, ni oprimas en la corte al afligido. El diezmo es una opresión. Es una opresión, es una obligación. Ese es el tema que hemos venido a tocar nosotros en esta mañana. Para el que se ha ido de la iglesia católica, para el que se ha ido, que no le roben el dinero, ayude a los demás, ayude a los demás. Ese diezmo no es Nuevo Testamento, no es para el cristiano. Eso era una práctica que Dios tenía para ayudar a los que no tenían quien por ellos. Ahora nosotros tenemos muchos que no tienen quien por ellos. Regálele un plato de comida, ayudémosle. La vida está dura en este tiempo. La vida está dura. Yo llevo sin trabajar desde marzo, pero Dios ya me había proveído, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Pero no podemos andar cobrando, hay que esperar la misericordia de Dios, porque Él es bueno. Este mensaje lo hemos traído para los que no son católicos, porque ellos están siendo renteados. Eso se le puede llamar renta, 10ª parte, renta. Así como los muchachos que sabemos que ponen eso a los negocios, ahora ellos son renteros. Los pastores han pasado a pedir la renta que se llama diezmo. La obligación del cristiano es ayudar al necesitado, no oprimir a aquel pobre. Tenemos que ser nosotros los que ayuden a los demás. Por eso no nos dejemos mentir. Veamos lo que dice San Mateo 23, 15 dice. Bueno, del 13 al 15, escuchen lo que dice. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que cierran la puerta de los cielos para otros no entren. No, el católico está condenado, el católico es borracho, el católico es aquí. Y a todos nos meten en un mismo costal. Dios da oportunidad de arrepentirse. Y a cada uno nos llega nuestro llamado a su tiempo. Todos
pecamos, dice en 1 de Juan 1:8. El que dice que no comete pecado es un mentiroso y la verdad no habita en él. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, cuando ya han engatusado a una persona, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Dice que llegan y los visitan y pues los evangelizan, por así decirlo, y luego lo hacen una persona mucho peor de lo que era. ¿Por qué? Porque ya que se van de la iglesia odian al católico y llegan desde la mamá a quebrarle las imágenes y hacer desastres. Lo vuelven mucho peor que ustedes, doblemente merecedores del infierno, dice. Entonces, el que te llega a visitar a tu casa, según él, visitando a los católicos para rescatarlos, ese te quiere robar la fe. Nosotros no hallamos personas que quieran dialogar con nosotros cara a cara. Cuando ellos andan evangelizando y llegamos a hablar, se van sin mediar palabra. ¿Por qué? Porque saben mínimo y que no tienen la verdad. Vamos a ir terminando. Gracias Dios, gracias Santo Dios, por esta mañana que nos permitiste venir, Señor, a proclamar esta palabra, mi Dios. No hemos dicho nada que no esté en esta palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque lo que intentamos es abrirle los ojos a aquellos que están siendo oprimidos. Señor amado, lo hacemos gratis. El sembrador sale y lanza la semilla, mi Dios. Esa semilla corre, Señor, por esos aires, y si hay un corazón dispuesto, mi Dios, allí va a ser nido y va a dar abundante cosecha, mi buen Dios. Gracias por darnos, Señor, este tiempo, Señor Jesús, esta salud, Señor, para poder salir acá, mi Dios. Podríamos quedarnos viendo televisión en nuestra casa, Señor, o viendo videos, pero estamos acá, mi Dios, porque esto es lo que a ti te agrada, Señor, que nosotros vengamos y anunciemos el Evangelio gratis, mi Dios. Gracias, Santo y bendito Dios. Gracias también a la Madre de Dios, a la Virgen María, aquella que fue saludada por el ángel Gabriel, con ese saludo de realeza. Dios te salve María. Ese saludo de grandeza, de realeza, solo se lo podía dar el principal de los ángeles, el arcángel. Gracias por estar junto a tu Hijo, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Te bendecimos, mi Dios, te alabamos y te glorificamos, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.